Detente un momento, no porque el mundo vaya muy rápido, sino porque tú vas demasiado dentro de él. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones, urgencias y expectativas que no pedimos, pero que cargamos como si fuéramos responsables de ellas. Y sin darnos cuenta, algo esencial está siendo sacrificado en silencio, nuestra capacidad de estar con nosotros mismos. Durante años, se habló del ruido externo, tráfico, pantallas, notificaciones, publicidad. Pero el ruido que más destruye no es el que escuchas allá afuera, sino el que se fabrica dentro de ti. Ese murmullo constante que compara, teme, proyecta, anticipa, duda y se justifica. Un ruido que te acompaña incluso en el silencio. Un ruido que nunca apaga la luz. La psicología moderna ya no pregunta solamente qué hace el individuo, sino qué lo distrae. Porque la distracción no es un accidente, es un mecanismo de defensa. El ser humano se distrae para no sentir, se distrae para no enfrentar, se distrae para no decidir. La distracción es un modo elegante de posponer el encuentro con la propia conciencia. ¿Quién eras antes de que el mundo te dijera todo lo que deberías ser? Esa es la pregunta que casi nadie responde, porque casi nadie se queda lo suficiente consigo mismo. La ansiedad de nuestra época no surge del fracaso, surge del exceso. Exceso de expectativas, exceso de comparación, exceso de información, exceso de metas, exceso de horizontes. Cuando el horizonte se multiplica, la dirección se pierde. El filósofo coreano Byung-Chul Han describió este fenómeno como el tránsito del deber disciplinario al poder voluntario. Antes las personas decían, debo trabajar. Hoy dicen, puedo ser todo lo que quiera. Pero el puedo ilimitado se convierte rápidamente en un debo ser todo. Y el debo ser todo se convierte en una fuente infinita de insuficiencia. El individuo contemporáneo ya no se siente perseguido por otros, se siente perseguido por sí mismo, no por lo que le falta, sino por lo que cree que debería haber logrado. La comparación ya no es social, es existencial. Uno no se compara para saber quién es mejor, sino para saber si sigue siendo válido. Y en medio de esa comparación silenciosa, surge un enemigo invisible, la expectativa. La expectativa es una forma de futuro que se impone sobre el presente. Te dice lo que deberías estar haciendo, cómo deberías estar avanzando, qué ritmo deberías llevar. La expectativa no pregunta si puedes, exige que debas. Ese es el origen de la ansiedad moderna. Un presente que siempre se siente atrasado frente a un futuro que nunca llega. La ansiedad no es miedo al mañana, es culpa de no estar aún donde deberías. Es el choque entre lo que eres y la versión idealizada de ti que el mundo te presentó como destino obligatorio. Pero aquí aparece un detalle importante. Nunca fue suficiente avanzar. Hoy es necesario avanzar y mostrar que avanzas. La vida se convirtió en un proyecto que necesita evidencia constante para que otros lo validen. Y mientras produces evidencia, te alejas de la vida real. Vives para ser visto, no para ser transformado. En ese contexto, aparece un recurso ancestral que fue ridiculizado en la era del espectáculo: el silencio. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de interrupción. Es la suspensión momentánea del juicio externo y del ruido interno. El silencio no te devuelve paz, te devuelve dirección. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía cada madrugada, no para enseñar a otros, sino para recordar a sí mismo quién debía ser antes de enfrentar el día. Escribir era su forma de organizar el ruido. Para él, gobernar un imperio no era tan difícil como gobernar su propia mente. Ese es el verdadero campo de batalla. La tradición espiritual también entendió este principio. Jesús se retiraba al desierto antes de cada momento crucial, no para escapar, sino para consolidar. El desierto no era vacío, era espacio. Sin espacio no hay discernimiento. Sin discernimiento no hay propósito.
Sin propósito el futuro amenaza, el presente abruma y el pasado acusa. Hoy casi nadie se retira a ningún desierto, porque el desierto es incómodo. El desierto te obliga a escuchar sin interrupción aquello que evitaste durante años. En el desierto no existen likes, no existen agendas, no existen validaciones. Solo existe el tú que siempre evitaste. Y para muchos, encontrarse es más aterrador que perderse. La ciencia también lo confirma. La psicología conductual descubrió que la dopamina, más que placer, genera anticipación. El cerebro actual no está adicto al placer, está adicto al adelanto del placer, no a la recompensa, sino a la promesa de la recompensa. Esa promesa es una jaula brillante, mantiene la mente proyectada hacia adelante, pero nunca presente donde el cuerpo está. Ese desfase constante entre cuerpo y mente es la raíz de la sensación de vida incompleta. Estás donde estás, pero piensas donde deberías estar. Actúas donde puedes, pero imaginas donde no alcanzas. Planeas tanto que vives poco, observas tanto que haces menos, deseas tanto que agradeces menos. Y en esta contradicción se forma la mayor herida de nuestra generación, la identidad difusa. Una identidad que no se define por convicción, sino por comparación. No por decisiones, sino por expectativas. No por experiencias, sino por imágenes. Por eso la gente no pregunta, ¿quién soy? Pregunta, ¿cómo me ven? Y esa es la pregunta equivocada para construir vida. Para entender cómo se forma una identidad sólida en un mundo líquido, primero hay que comprender por qué se volvió líquido. La modernidad prometió libertad, pero entregó dispersión. Quitó estructuras, pero no enseñó a construirlas. Derribó autoridades externas, pero no enseñó autogobierno interno. Y el ser humano, sin estructura, no encuentra dirección. Sin dirección, no encuentra propósito. Sin propósito, no encuentra paz. El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la liquidez no como metáfora estética, sino como fenómeno psicológico. Nada permanece lo suficiente para convertirse en fundamento. Relaciones líquidas, trabajos líquidos, valores líquidos, compromisos líquidos. Todo flexible, todo reversible, todo provisional. Y lo provisional cansa, porque lo provisional nunca sostiene. En ese contexto, el individuo se vuelve consumidor de identidades, no constructor de una. Prueba versiones, papeles y estilos, como quien prueba ropa. Pero identidad no es vestuario, identidad es arquitectura, y la arquitectura no se experimenta, se levanta. Con tiempo, con convicción, con decisiones que no se revertirán mañana. La ansiedad del individuo contemporáneo no surge tanto del miedo al fracaso, sino del miedo a la irreversibilidad. Tomar una decisión profunda exige elegir un camino y abandonar otros. Y abandonar posibilidades duele más que perseguirlas. Por eso muchos viven en estado de potencial, siempre a punto de, siempre considerando, siempre analizando. Y mientras analizan, el tiempo les da la espalda con elegancia. Pero no todo es psicológico. Hay un componente bioquímico operando aquí. La comparación constante activa el circuito dopaminérgico en intervalos impredecibles, creando un patrón intermitente similar al del juego. La incertidumbre de cuándo llegará mi turno genera adicción no al logro, sino a la expectativa del logro. Esta expectativa forzada convierte la vida en un tablero de méritos invisibles, donde nadie sabe qué está evaluando ni quién lleva ventaja. El resultado es una tensión silenciosa entre el yo que observa y el yo que actúa. Uno analiza, el otro ejecuta. Uno imagina, el otro se cansa. Uno sueña, el otro paga. Este desdoblamiento es la nueva tragedia del siglo XXI. Una mente que corre demasiado rápido para un cuerpo que no puede seguir su ritmo. Así surge lo que la psicología cognitiva denomina fatiga de posibilidad. El desgaste provocado no por el hacer, sino por el imaginar lo que podrías estar haciendo y aún no haces. Y esa fatiga es más corrosiva que el cansancio físico,
porque no se resuelve con descanso, sino con decisión. La historia ofrece casos que iluminan esta dinámica. Leonardo da Vinci produjo menos obras finalizadas que muchos artistas menores, no por incapacidad, sino por exceso de proyectos simultáneos. La genialidad dispersa no construye legado, solo memoria. Mientras que Miguel Ángel, con menos dispersiones y más decisiones, consolidó una obra completa que sobrevivió siglos. La diferencia no fue talento, fue estructura. Charles Darwin tardó más de 20 años en publicar su teoría, no porque dudara del contenido, sino porque comprendía que una idea no es fuerte cuando se anuncia, sino cuando puede sostenerse en el mundo real. La consolidación exige lentitud, la lentitud exige silencio, el silencio exige convicción, pero la modernidad odia la lentitud, odia el proceso, odia todo lo que no tenga testigos. La productividad se volvió espectáculo, y el espectáculo nunca toleró la intimidad. Por eso tantos proyectos mueren expuestos. Algunas construcciones necesitan oscuridad. Algunas raíces no crecen bajo reflectores. El filósofo Parker Palmer describió esto como la traición del yo joven, cuando un individuo expone al mundo una versión de sí que aún está en desarrollo. El mundo no puede apoyar algo que aún no se consolidó. Por eso muchos abandonan no porque no funcione, sino porque expusieron antes de tiempo. Es aquí donde el silencio se vuelve herramienta estratégica. El silencio no es retraimiento, es incubación. Los antiguos reyes no anunciaban campañas antes del invierno, las preparaban en invierno. El general no revela la ruta, revela la victoria. El agricultor no describe cada fase del crecimiento, solo presenta la cosecha. La sabiduría antigua entendió lo que la modernidad olvidó. La preparación también es parte del resultado. Jesús no inició su ministerio en multitudes, lo inició en retiro, en soledad, en confrontación interna. Las batallas decisivas nunca ocurren ante testigos, ocurren en secreto, y es precisamente lo secreto lo que fortalece la raíz. La fe, la disciplina, la convicción y el propósito comparten una condición común. Nacen sin aplausos. El poder silencioso no es arrogancia, es profundidad. El individuo que ya no busca explicar, convencer o justificar, recupera energía que antes se perdía en opiniones externas. No se cumple un propósito cuando se convence al mundo, se cumple cuando se conquista al propio yo. Esto nos lleva a un punto crucial: la reconfiguración de la relación con el tiempo. El tiempo no puede ser enemigo y aliado a la vez. Quien ve el tiempo como amenaza vive en ansiedad. Quien ve el tiempo como recurso vive en construcción. La diferencia es filosófica, no técnica. Cuando el individuo deja de preguntar ¿qué hago con mi tiempo? Y comienza a preguntar ¿qué construyo con mi tiempo? El ruido disminuye. Y cuando disminuye el ruido, sube la claridad. La claridad no elimina el miedo, elimina la dispersión. Y cuando la dispersión cae, la identidad emerge. La identidad no surge del éxito, surge del sacrificio. Lo que decides abandonar es tan definidor como lo que decides perseguir. Nadie puede ser todo, pero cualquiera puede ser algo si renuncia al resto. Esa renuncia no es pérdida, es arquitectura. Cada renuncia es un ladrillo. Cada decisión, un muro. Cada límite, un cimiento. Llega un momento en el que el individuo tiene que responder una pregunta que la modernidad evita. ¿Quién estás dispuesto a ser cuando nadie te observa? La identidad pública puede construirse con estrategia, pero la identidad privada solo se construye con verdad. Y la verdad no es cómoda. La verdad exige sacrificio. La verdad exige coherencia. La verdad exige renuncias que nadie aplaude. El psicólogo Viktor Frankl observó que el ser humano no soporta el vacío de sentido. Puede soportar dolor, pérdida, incertidumbre, fracaso, incluso humillación, pero no soporta la ausencia de propósito. Y en ausencia de propósito, la dopamina ofrece una ilusión temporal de dirección. La dopamina da impulso, pero no da significado.
da movimiento, pero no destino. Por eso tantos corren sin llegar, trabajan sin avanzar, producen sin construir. El sistema premia la actividad, no la claridad. Cuando la identidad se fragmenta y el propósito se diluye, el individuo comienza a vivir en función de validaciones externas. Se convierte en espejo, vive reflejado, necesita reacción, necesita opinión, necesita aprobación. No porque sea débil, sino porque la mente humana busca evidencia de existencia. Lo que no se confirma, se siente inexistente. Pero existe un punto donde esa necesidad se vuelve prisión emocional. Y la prisión emocional siempre cobra un precio alto. Ansiedad, resentimiento silencioso, comparación constante y sensación crónica de insuficiencia. La comparación es el veneno más socialmente aceptado del siglo XXI. No mata rápidamente, drena lentamente, y cuanto más lento, más profundo. La comparación no opera desde la lógica, opera desde la carencia. No pregunta, ¿qué tengo? Pregunta, ¿qué me falta? Y ese cambio de eje altera todo. La mente deja de contar lo que construye y comienza a contar lo que no alcanzó. Esa matemática nunca cierra. Pero algo interesante ocurre cuando el individuo soporta el silencio por tiempo suficiente. El ruido externo se debilita y el interno se vuelve más claro. Y entonces aparece una segunda pregunta incómoda. ¿Qué versión de ti mismo ha estado sobreviviendo en lugar de vivir? La supervivencia no es solo biológica, es psicológica. Sobrevive quien se adapta para encajar, vive quien se adapta para evolucionar. La metamorfosis no ocurre cuando cambias de entorno, ocurre cuando cambias de estructura interna. La estructura interna se compone de 3 elementos invisibles: las convicciones que sostienes, las renuncias que aceptas y los límites que defiendes. Allí se forma la columna vertebral del individuo inquebrantable. La historia nos ofrece ejemplos silenciosos de metamorfosis. Pascal no gritó su conversión, la escribió en un papel que guardó cosido en su abrigo. Kant no transformó el pensamiento occidental hablando más fuerte, sino pensando más hondo. Simone Weil no buscó seguidores, buscó coherencia. La coherencia rara vez es popular, porque exige un precio. Pero todo lo valioso exige precio. Lo que no exige precio nunca sostiene. Mientras el individuo común busca ser visible, el individuo consciente busca ser verdadero. Y la verdad tiene una consecuencia curiosa. Termina siendo visible de todas formas. La visibilidad no es perseguida, es cosechada. No se exige, se provoca. No se suplica, se manifiesta. La psicología del desarrollo humano tiene un concepto llamado integración del yo. El proceso en el que las partes fragmentadas de la identidad dejan de competir entre sí y comienzan a cooperar. Allí el individuo deja de ser campo de batalla interno. Deja de sentir que una parte quiere avanzar y otra parte quiere retroceder. Allí el yo deja de pelear consigo mismo. Esa integración reduce dramáticamente la ansiedad, porque la ansiedad no es miedo al futuro, es fricción entre partes internas no alineadas. Cuando la identidad se alinea, la energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse. Y la energía concentrada siempre genera transformación. La transformación no ocurre como salto, ocurre como acumulación. El mundo admira los saltos, pero no ve la acumulación que los hizo posibles. El salto sin acumulación es ilusionismo. La acumulación sin salto es construcción. Pero lo más profundo de la metamorfosis no es la construcción, es la muerte. No la muerte física, sino la muerte simbólica. Toda evolución exige despedirse de versiones viejas del yo. Versiones que en su momento fueron necesarias, pero que hoy son obstáculo. Versiones que protegieron, pero ahora limitan. Versiones que sirvieron, pero ya no sostienen. Lo que no muere, no deja espacio para nacer. La biología explica esto mejor que la filosofía. Ninguna célula nueva nace si no muere una célula vieja. La naturaleza no sentimentaliza la renovación, la ejecuta.
Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué parte de ti necesita morir para que lo que deseas vivir pueda existir? El individuo moderno evita esta pregunta porque implica sacrificio. Pero sin sacrificio, no hay identidad sólida. Sin identidad sólida, no hay propósito. Sin propósito, no hay paz. Sin paz, no hay libertad. Y el objetivo final de la transformación no es la fuerza, es la libertad. La libertad no es hacer lo que quieres, es no ser gobernado por lo que te controla. Quien es gobernado por la dopamina no es libre. Quien es gobernado por la comparación no es libre. Quien es gobernado por el miedo no es libre. Quien es gobernado por la opinión no es libre. La libertad más difícil de conquistar es la libertad interna, porque ningún sistema legal puede otorgarla. Ninguna revolución puede regalarla. Ninguna institución puede administrarla. Es una conquista silenciosa. Cuando la metamorfosis concluye, algo inesperado ocurre. El individuo deja de reaccionar y comienza a responder. Deja de justificar y comienza a decidir. Deja de buscar, comienza a atraer. No porque se volvió superior, sino porque se volvió coherente. La coherencia tiene magnetismo. No se puede fingir, no se puede imitar, no se puede fabricar en masa. Es una consecuencia. Y entonces llegamos al destino final de este proceso. El individuo irreconocible. Irreconocible no porque cambió de estilo, sino porque cambió de estructura. No porque habló diferente, sino porque pensó diferente. No porque obtuvo más, sino porque necesitó menos. El individuo irreconocible ya no compite con otros, compite con su propia versión anterior. Ya no corre de sí mismo, camina con sí mismo. Ya no se explica, se sostiene. Ya no pide validación, ofrece dirección. El camino no termina con aplausos, termina en silencio. Pero es un silencio diferente al del inicio. El silencio del inicio era vacío. El silencio del final es plenitud. Y en esa plenitud, el individuo finalmente puede hacerse la pregunta que define su destino real. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para ser más libre?